La brisa cálida de la Riviera Maya acariciaba la piel como un susurro del paraíso. El mar, de un azul profundo que parecía extenderse hasta el infinito, se fusionaba con el cielo en un horizonte etéreo. Las playas de Cancún, con su arena blanca y fina como polvo de estrellas, brillaban bajo la luz suave de la luna mientras la ciudad vibraba con la vida nocturna. En medio de esa opulencia destacaba el Palacio del Casino, majestuoso, iluminado con neones dorados, con sus alfombras rojas interiores y sus mármoles de Carrara. Se erigía como un símbolo de lujo y riesgo en el corazón de Cancún. En una de las mesas más exclusivas del casino, un grupo de 4 hombres, vestidos con trajes impecables, jugaban alrededor de una mesa de blackjack. Las apuestas eran altas y la atmósfera estaba cargada de tensión. Federico Smith, un hombre de rostro pálido y manos temblorosas, se encontraba al borde de la desesperación. Había perdido 9 veces consecutivas aquella noche y ahora, sudando frío y con la mirada fija en sus cartas, estaba a punto de hacer su última apuesta. Los otros 3 jugadores lo observaban de reojo, especialmente Elliot Schwartz, el hombre más elegante y misterioso de la mesa, un magnate conocido por su fortuna y su destreza en el juego. Elliot, con su impecable traje blanco, había dominado la mesa durante toda la noche, su rostro impasible mientras acumulaba fichas y sonrisas de triunfo. «Voy a apostar todo», dijo Federico de repente, su voz entrecortada por los nervios. Se inclinó hacia adelante y empujó la pila de fichas que le quedaban. Sabía que, si no ganaba esta vez, lo perdería todo, dejando su destino en manos de la suerte, pero si en cambio acertaba, tendría una oportunidad de redimirse. «¿Vas a apostar todo?», dijo Elliot con una sonrisa que combinaba burla y desprecio. «Es una jugada peligrosa para alguien que ha fallado 9 veces esta noche, Federico. ¿De verdad crees que tienes lo que hace falta?», añadió, cuestionando su capacidad para tomar decisiones bajo presión, insinuando que tal vez carecía de la confianza, la habilidad o la determinación necesarias para enfrentarse a una apuesta tan arriesgada, mientras se repetía interiormente: «A veces lo que se busca en la ruleta no es la fortuna, sino un escape de las propias derrotas. Pero en cada vuelta se enreda más el alma en su propio laberinto de perdición». Federico apretó los dientes. Sabía que Elliot no se equivocaba, pero en ese instante no había marcha atrás. Estaba acorralado, y lo único que le quedaba era aferrarse a su instinto de supervivencia. «Esta vez voy a ganar», murmuró con la voz temblorosa pero resuelta. Era todo o nada su última carta. Con una mezcla de temor y esperanza, Federico empujó todas sus fichas al centro de la mesa. El croupier repartió las cartas con precisión milimétrica, casi como si el destino mismo controlara sus movimientos. Federico observó su mano, un 10 y un 6, sumando 16 puntos. Sabía que era una mano respetable, pero no lo suficiente. Sin embargo, sentía que la suerte estaba a su favor esta vez. «Pido carta», dijo con seguridad, manteniendo la mirada fija en Elliot. El croupier deslizó la carta final hacia Federico. Un 4, sumando 20 puntos. Federico sonrió. El número casi perfecto. Con 20 en la mano, se sentía confiado de que la victoria estaba en su poder. Era una mano lo suficientemente fuerte como para darle la sensación de triunfo. Observó a Elliot con satisfacción mientras éste mantenía su mirada serena. Sabía que había ganado, y esa certeza lo llenaba de euforia. Cuando Elliot estaba a punto de hacer su jugada final, una figura femenina apareció junto a la mesa. Claudia, una joven morena de cabello largo y suelto que caía en suaves ondas sobre sus hombros, irrumpió en el tenso momento. Su presencia era discreta, pero sus ojos reflejaban una profunda preocupación. Vestía un elegante vestido que se movía con gracia a cada paso, destacando su porte delicado pero seguro. «Mi amor», dijo con voz serena dirigiéndose a Federico, «¿has estado jugando toda la noche?». Aunque sus palabras eran dulces, en su tono se percibía una advertencia sutil y una profunda sabiduría. Federico, que había estado completamente concentrado en el juego, alzó la mirada hacia ella con evidente molestia.
El ambiente en la mesa cambió de inmediato. «¿Qué haces aquí?», preguntó en tono cortante, su irritación palpable. «Me estás avergonzando delante de todos. Vete a casa. Ese es tu lugar». La joven bajó la mirada como si las palabras de Federico la hubieran herido más de lo que dejaba ver. Un brillo de lágrimas asomó en sus ojos, pero se tragó el dolor y mantuvo la compostura. Los otros 3 hombres observaban atentos la situación, pero fue Elliot quien decidió intervenir, mirando fijamente a los ojos de su contrincante en el juego. «Federico, no es para tanto», dijo Elliot con suavidad, su voz impregnada de un tono conciliador. «Todos entendemos las tensiones de la noche, pero esto no es necesario». Luego, girándose hacia la joven morena, le dedicó una cálida sonrisa. «Señora, puede quedarse si gusta. Usted es bienvenida aquí. En un lugar como este, la cordialidad y el respeto siempre deben estar presentes. Pida lo que quiera en la barra. Yo invito», agregó con una inclinación leve de cabeza, manteniendo su tono amable pero firme. La joven, aún con el brillo de lágrimas en los ojos, asintió en silencio, agradecida por el gesto de Elliot, a quien nunca antes había visto. Sin decir palabra, se apartó de la mesa y caminó hacia la barra, a escasos metros de donde todo ocurría. Pidió una copa elegante, mientras su mirada, perdida entre la preocupación y la tristeza, seguía atenta a la mesa donde su esposo continuaba jugando y apostando todo cuanto tenía, mientras escuchaba cada palabra. El juego continuaba, pero la presencia de la joven lo había cambiado todo. Desde la barra, con la copa en mano, sus ojos se cruzaron una vez más con los de Elliot, quien, con una ligera inclinación de cabeza, le ofreció una sonrisa de comprensión. Federico, confiado con su 20, aguardaba el desenlace. Sabía que Elliot necesitaba una mano casi imposible para vencerlo, y el alivio de sentir que el peso de las derrotas caía por fin de sus hombros lo hizo sonreír. Pero en las mesas del blackjack nunca se debe dar nada por seguro. Elliot, con su elegancia imperturbable, dio una ligera señal al croupier. «Doble carta», dijo con una calma que descolocó a Federico. El croupier le entregó su carta oculta, una J, 10 puntos, sumando 16. Elliot mantuvo la serenidad. Federico se inclinó ligeramente hacia adelante, creyendo que Elliot no se atrevería a arriesgarse. «Pido carta», dijo Elliot sin vacilar. El croupier giró la carta final y el 5 selló la victoria de Elliot, sumando los 21 que exige el blackjack para ganar. Federico, tembloroso, sintió cómo el mundo se desmoronaba bajo sus pies. No era solo la pérdida del dinero lo que lo consumía, sino el laberinto de sus fracasos uno tras otro, cada apuesta llevándolo más profundo. «No puede ser», murmuró Federico, sin entender cómo la suerte le había dado la espalda una vez más. Elliot lo observó con una calma inquebrantable. «El azar no es cruel, Federico», dijo Elliot suavemente. «Solo refleja el caos que habita en aquellos que han perdido el control de sus propias decisiones». Federico contuvo la respiración. Había perdido de nuevo. El abismo de la derrota lo envolvía por completo, pero fue la mirada de Elliot la que atravesó su espíritu con la verdad que no podía negar. Pocos pueden mirar al abismo y encontrar en sí mismos la fuerza para no caer, murmuró Elliot con una serenidad calculadora, como si conociera cada paso de su caída. El mundo de Federico se detuvo. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por el eco de su respiración entrecortada. Había perdido de nuevo. La ficha del azar se había vuelto en su contra una vez más, y Elliot, con la tranquilidad de quien tiene el control absoluto, colocó sus cartas sobre la mesa. «Parece que el destino no estaba de tu lado esta vez, Federico», dijo Elliot con una leve sonrisa. El peso de la derrota lo aplastaba. El eco de su respiración entrecortada resonaba en sus propios oídos. Se llevó las manos al rostro, incapaz de contener el lamento que surgía de lo más profundo de su ser. Estaba acabado, lo había perdido todo, ya no le quedaba nada. Y lo peor de todo era que no tenía cómo pagar. Las deudas que arrastraba de esa noche eran insuperables, y en ese preciso instante la realidad lo golpeaba con una crudeza insoportable.
No, murmuró casi en un susurro. Sus palabras eran apenas un eco, como si hablara más consigo mismo que con los presentes. No puede ser. Como... No tengo con qué pagar. El silencio que siguió fue aún más intenso. Los otros jugadores se miraban entre sí, incómodos, evitando sus ojos. Federico, pálido y sudoroso, hundió el rostro en sus manos, sin saber qué hacer. Su cuerpo temblaba, y la desesperación lo rodeaba como un manto oscuro, impenetrable. Desde la barra, la joven morena lo observaba todo con creciente angustia. Su esposo había sido consumido por las apuestas, y ahora la sombra de la ruina se cernía sobre ellos. Sabía que no podía quedarse al margen. Dejando la copa sin terminar, se levantó apresuradamente y volvió a la mesa. «Federico», dijo con voz preocupada acercándose a él, «¿estás bien? ¿Qué vamos a hacer ahora?» Su tono estaba cargado de compasión, de un amor que intentaba salvar lo que quedaba de él, pero Federico, aún perdido en su orgullo herido, la rechazó con la dureza de un hombre derrotado. «No te metas en esto», gruñó sin levantar la mirada. «No es asunto tuyo, lárgate a la barra». La joven retrocedió un paso, dolida por la frialdad de sus palabras, pero sin apartar los ojos de él. El brillo de sus lágrimas se hizo más evidente, pero intentó contenerlas, mostrando una valentía inesperada. Elliot Schwartz, hasta entonces silencioso, observaba con atención toda la escena, cada palabra, cada gesto. Su semblante seguía siendo sereno, pero había una intensidad en su mirada que indicaba que estaba evaluando la situación con precisión calculadora, mientras se decía a sí mismo: «La ruleta gira como giran las decisiones de un hombre atrapado en el vórtice de su propia codicia. Cada vuelta es un recordatorio de que el destino no siempre devuelve lo que uno espera». Él había visto este tipo de situaciones antes. Hombres hundidos por su propia codicia, dispuestos a perderlo todo en un instante de locura. Pero algo en esta escena lo mantenía atento. Quizá era el brillo en los ojos de aquella mujer, la firmeza oculta detrás de su angustia. Mientras Federico seguía negando lo evidente, Elliot permaneció en silencio, sin perder detalle, hasta que decidió intervenir. Con un movimiento casi imperceptible, Elliot se reclinó hacia adelante, sus ojos fijos en Federico, pero su tono era bajo, casi íntimo. «Federico», dijo Elliot finalmente, su voz impregnada de calma y control, «entiendo que te encuentras en una situación difícil. Lo veo en tu rostro». Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire. «Has jugado mal esta noche, muy mal. Y ahora no tienes con qué cubrir lo que has perdido, ¿verdad?» Federico asintió sin atreverse a levantar la mirada. «No tengo», susurró con el rostro aún cubierto por sus manos. «No tengo nada». Elliot lo observó un momento más, como si sopesara cada una de sus opciones. Luego, en un gesto calculado, echó un vistazo hacia la mujer que había regresado a la barra, observando la escena con el corazón hecho pedazos. Algo en la escena lo intrigaba, algo en la manera en que ella, a pesar de todo, seguía al lado de su esposo, lo conmovió de un modo que no había esperado. Y así su siguiente jugada se reveló con la misma frialdad con la que había dominado la mesa aquella noche. «Te propongo una solución», dijo Elliot, con un tono suave pero cargado de intención. «Acepto que me pagues con tu esposa». La propuesta flotó en el aire como una daga que acababa de ser lanzada al corazón de la sala. Todo se detuvo. Los ojos de la joven morena se abrieron en una mezcla de incredulidad y terror, mientras Federico, finalmente, levantaba la vista hacia Elliot, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Claudia, la mujer morena, vio en el rostro de su esposo algo que jamás pensó ver: derrota. Aceleró su paso desde la barra, sus ojos tan abiertos, llenos de incredulidad, pero también de furia y miedo. Se detuvo justo al lado de Federico en apoyo a él, quien seguía sin atreverse a mirar a nadie, con los hombros hundidos bajo el peso de la desesperación. «¿Está usted loco?»,
exclamó Claudia con una mezcla de rabia y sorpresa, dirigiendo su mirada directamente a Elliot. Yo no estoy en venta. Mi esposo le pagará, le conseguiremos el dinero. Solo denos tiempo, por favor. Sus palabras, firmes pero quebradas por la angustia, reverberaron en la sala. La lealtad que emanaba de su postura, de su voz temblorosa, sorprendió a todos. Claudia mantuvo la mirada firme, pero por dentro sus emociones estaban a punto de desbordarse. Justo en ese momento, la voz de Federico, rasposa y llena de frustración, se dejó escuchar, rompiendo la tensión. «Calla, mujer», gritó, su tono lleno de amargura y desesperación. «Tendrás que hacerlo por mí, que soy tu esposo. ¿Es eso o quedarnos en la ruina? ¿Es eso o la cárcel para mí? ¿Es eso lo que quieres? ¿Verme destruido solo porque no puedes sacrificarte por nosotros?» Claudia lo miró escandalizada, sin poder creer lo que acababa de escuchar. El hombre que había jurado amarla, protegerla y cuidarla, ahora estaba dispuesto a entregarla como si fuera parte de una transacción, una ficha más en el juego. Su corazón latía desbocado, pero las palabras que salieron de su boca estaban llenas de una mezcla de dolor y dignidad. «¿Qué dices, Federico?», dijo, su voz quebrada por la incredulidad. «Soy tu esposa. Se supone que debo dolerte. ¿Cómo puedes entregarme a un desconocido por una apuesta?» Pero fue Elliot quien, por primera vez en toda la noche, se permitió un leve gesto de admiración. Se reclinó en su asiento entrelazando las manos con una calma inquebrantable. La mirada que lanzó a Claudia estaba llena de una curiosidad sincera. «Es raro», comenzó Elliot, su tono suave pero cargado de reflexión, «ver tal lealtad en medio de una tormenta como esta, en una persona que no recibe un trato justo, un valor recíproco. Su devoción es notable». Hizo una pausa, mirando a Claudia con una intensidad que hizo que ella contuviera el aliento. La sala entera quedó en silencio. El brillo de lágrimas en los ojos de Claudia no hizo más que intensificar el aire de tragedia que envolvía la escena. Luego, mirando fijamente a Federico, Elliot agregó: «No culpes a quien siempre ha estado a tu lado, Federico», su voz baja pero firme. «Solo un hombre débil se atrevería a manipular a quien lo ama para esconder sus propios fracasos. Una verdadera deuda no es solo de dinero. La verdadera deuda está en el corazón de aquellos a quienes decepcionamos. Y la tuya parece que va mucho más allá de lo material». Claudia se quedó mirando a Elliot, sus palabras resonando en ella con una intensidad que no podía negar. De pronto, algo en su interior se encendió. Las lágrimas que habían estado acumulándose en sus ojos no cayeron. No. En su lugar, una decisión firme tomó forma en su mente. Girándose lentamente hacia Federico, lo miró por última vez con una mezcla de tristeza y determinación. «¿Sabes qué, Federico?», dijo, su voz firme como nunca antes lo había estado. «La verdadera fortaleza no se mide en las victorias que logramos, sino en los sacrificios que estamos dispuestos a hacer por aquellos que amamos. Acepto pagar tu apuesta». Su mirada se endureció mientras volvía a mirar a Elliot. «Vámonos, caballero», mientras un crudo monólogo se desplegaba en su vorágine interior. «Sé lo que es la espina de una rosa. He sentido su filo para alcanzar su aroma, y también sé que, en esa misma herida, siempre nace un rosal nuevo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Federico intentó balbucear alguna protesta, pero las palabras fenecieron en su garganta. Sabía que lo que acababa de suceder era el resultado de sus propias decisiones y que había consentido, aunque fuera indirectamente, en el desenlace que ahora lo dejaba en ruinas. Elliot, por su parte, se levantó de la mesa con una elegancia natural. Se acercó a Claudia, ofreciéndole su brazo. Sin titubear, ella lo tomó, y juntos caminaron hacia la salida del casino, mientras las miradas de todos los presentes seguían sus pasos. Federico, incapaz de moverse, se quedó allí, solo, con la certeza de que había perdido mucho más que una apuesta. Había perdido a la única persona que realmente había estado dispuesta a sacrificarlo todo por él.
Afuera una limusina negra esperaba. El chofer de rostro inescrutable abrió la puerta con la reverencia de quien abre una puerta hacia el destino. Claudia, con la mente arremolinada en una tormenta de emociones, se deslizó en el interior del vehículo. Elliot entró con la calma de un hombre que comprende el flujo de los días y las noches, el ciclo eterno de la vida. Su presencia no rompía el silencio. Al contrario, lo hacía más denso, más solemne. Apenas acomodado a su lado, Claudia, con un velo de amargura cubriendo su corazón, dejó escapar un suspiro que arrastraba consigo el peso de su sacrificio. «¿Dónde quieres que pague la deuda de mi esposo?», pronunció, su voz como el filo de una daga cargada de sarcasmo. «Salgamos de esto cuanto antes». Hubo un momento, breve como el parpadeo de las estrellas, en que el silencio volvió a reinar. Elliot, en su profunda serenidad, no respondió de inmediato. Sus ojos, oscuros como la noche que los envolvía, se posaron sobre Claudia no como quien mira lo superficial, sino como quien contempla el alma desnuda ante él. Y cuando habló, su voz no era un juicio, sino un susurro de sabiduría que invitaba a abrir las puertas del entendimiento. «No juzgues a un libro por su portada», dijo con la suavidad de quien comprende los misterios de la vida. «Tal vez las cosas no son como parecen. Por cierto, me llamo Elliot y es un placer conocerte». Sin prisa levantó la mano y con un gesto ligero ordenó al chofer que arrancara. El motor ronroneó suavemente y el vehículo comenzó su viaje, deslizándose por calles que pronto se perderían en el horizonte. Claudia, cuya alma estaba enredada en el espino del sarcasmo y el orgullo, quedó atrapada en el eco de esas palabras. Comenzó a preguntarse si acaso había juzgado mal no solo a Elliot, sino también el camino mismo que ella había escogido al casarse con Federico. Su respiración, antes agitada por la indignación, ahora se acompasaba con el vaivén de la limusina. El tiempo, como las olas del mar, parecía desvanecerse en ese momento eterno. «¿Qué juego estás jugando, Elliot?», se preguntaba en lo más profundo de su ser, mientras lo miraba de reojo, incapaz de descifrar las intenciones de aquel hombre que parecía ser más que un simple jugador. Elliot permanecía imperturbable como una montaña que contempla el flujo del río, indiferente al paso del tiempo. Unos minutos después, la joven morena rompió el silencio dejando escapar un leve susurro. «Soy Claudia, y no creo que sea recíproco el gusto en conocerte». Ella esperaba que en cualquier momento el auto se detuviera sin miramientos frente a la fachada de algún hotel. Sin embargo, cuando el vehículo giró hacia una avenida más discreta, rodeada de frondosos jardines y la brisa marina se coló entre los vidrios, comenzó a percibir que algo no era como lo había supuesto. Finalmente la limusina se detuvo frente a una imponente mansión en Playa Mujeres. Las paredes blancas de la hacienda resplandecían bajo la luz de la luna, con arcos elegantes rodeados de palmeras y amplias ventanas que dejaban entrever la calidez interior. Claudia, que había estado preparándose mentalmente para un escenario completamente distinto, sintió cómo la sorpresa la paralizaba. Se encontró boquiabierta, sin poder apartar la vista de la estructura que parecía más un santuario que una simple residencia. Bajó del coche con una mezcla de incredulidad y confusión, mientras las palabras de Elliot resonaban en su cabeza. «No juzgues a un libro por su portada». Claudia caminaba absorta por la belleza de los amplios jardines rodeados de fuentes. Una vez dentro de la mansión, el ambiente era aún más sobrecogedor. Las paredes estaban adornadas con obras de arte, y el mármol del suelo reflejaba la luz suave de las lámparas. Elliot, con un gesto amable, la guió hacia una gran terraza que se abría hacia el vasto cielo nocturno. Claudia quedó deslumbrada. El cielo se desplegaba ante ellos como un lienzo infinito, y las estrellas brillaban con tal intensidad que parecían al alcance de la mano. Frente a ellos, el mar se extendía como un espejo oscuro que reflejaba la bóveda celeste. Elliot se detuvo junto a ella, observando también el cielo estrellado, pero su atención pronto volvió a Claudia. «Es impresionante, ¿no?», dijo Elliot con voz tranquila. «Hay algo en el cielo nocturno que siempre nos recuerda lo pequeños que somos.
y lo grandes que pueden ser nuestras preguntas. Claudia asintió, aún sin palabras. Sentía que algo dentro de ella se estaba moviendo, como si la calma del lugar estuviera derrumbando lentamente las barreras que había levantado durante la noche. «¿Por qué me trajiste aquí, Elliot?», preguntó finalmente, su voz quebrada entre la confusión y la curiosidad. «¿Qué es lo que realmente quieres conmigo?». Elliot la miró, sus ojos oscuros brillando con una luz que no provenía solo de las estrellas. «La verdadera pregunta», dijo, tras una pausa que pareció abarcar todo el espacio entre ellos, «es esta. ¿Por qué decidiste aceptar pagar la apuesta de tu esposo con tu propia dignidad, compensando su humillación y su maltrato hacia ti con un sacrificio de amor que él no merecía?» Claudia, sorprendida por la dirección de la conversación, lo miró sin saber cómo responder. Había esperado muchas cosas, pero no esa pregunta, tan directa, tan reveladora. «Cuando me respondas esa pregunta», continuó Elliot, con una suavidad que apenas enmascaraba la profundidad de sus palabras, «yo podré contestar a la que tú me hiciste». La franqueza de Elliot la había tomado por sorpresa, y aunque él aguardaba su respuesta, Claudia no tuvo tiempo de reaccionar, pues de repente la paz fue interrumpida abruptamente por una mujer de mediana edad. «Señor Elliot, de nuevo la crisis del niño». La voz apremiante de la señora del servicio resonó desde la puerta que conducía al interior de la mansión. Antes de que Claudia pudiera preguntar qué estaba pasando, los gritos llegaron hasta ellos. Un niño lloraba, y su voz era una mezcla de miedo y desesperación. «¡No te vayas, mamá! ¡No me dejes!». El dolor en esas palabras atravesó a Claudia como una flecha. Ella se giró hacia Elliot completamente desconcertada. «¿Quién es ese niño?», preguntó esperando una respuesta rápida, pero lo único que recibió fue el silencio de Elliot. Él no la miró. Su mandíbula se tensó, y por un instante Claudia sintió que estaba viendo a una versión diferente de Elliot, una más vulnerable, más humana. Pero él no le dio explicaciones. «Vamos, inmediatamente», dijo con firmeza, atravesando la sala de la mansión a toda prisa. Claudia lo siguió, sus pensamientos dando vueltas a toda velocidad. ¿Quién era ese niño? ¿Qué estaba pasando? Subieron las escaleras, y con cada paso los gritos del niño se hacían más fuertes, más desesperados. Claudia apenas podía respirar mientras intentaba entender en qué mundo se había metido por culpa de ese vicio de juego de su esposo. Elliot no se detuvo hasta que llegó a una puerta al final del pasillo y la abrió, dejando que los gritos del niño llenaran la casa. Elliot abrió la puerta con rapidez y entró en la habitación, seguido de Claudia, quien apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo. La escena que se desplegó ante ella era de una intensidad que no había anticipado. En medio de una gran cama con sábanas revueltas, un niño, de no más de 8 años, se retorcía entre gritos. Su rostro estaba empapado de sudor, y sus pequeños puños apretaban las sábanas con desesperación. «No te vayas, mamá, no me dejes», sollozaba el niño, aún atrapado en el torbellino de una pesadilla. Elliot se acercó rápidamente con una mezcla de angustia y determinación. Se arrodilló junto a la cama, hablando en voz baja, intentando calmarlo sin tocarlo de forma abrupta, sabiendo que despertarlo de golpe podría agravar su estado. «Tranquilo, pequeño, todo está bien», murmuró con suavidad, pero sus palabras parecían no tener efecto. Claudia, de pie junto a la puerta, observaba la escena con el corazón encogido. Nunca hubiera imaginado ese lado de Elliot, del apostador que la había pedido como premio de una apuesta. Su aparente vulnerabilidad, su preocupación genuina, pero algo en la desesperación del niño la sacudió profundamente de sus pensamientos. En ese instante, como si el instinto la guiara, Claudia supo lo que debía hacer. Ella respiró hondo, se acercó a Elliot y le tocó suavemente el hombro. «Déjame intentarlo», dijo en un tono firme pero gentil. Elliot la miró sorprendido por su seguridad. La duda cruzó por sus ojos, pero al ver la determinación en su rostro, asintió y se hizo a un lado. Claudia se inclinó lentamente hacia el niño y con su melodiosa voz se propuso reconducir la pesadilla con suavidad,
sin romper el hilo de su sueño de manera brusca. «Estás a salvo, mi amor», susurró, acariciando ligeramente la frente del niño, con movimientos lentos y tranquilizadores. «No tienes que preocuparte. Mamá está aquí contigo. No te va a dejar. Todo está bien. Solo es un sueño. Y ya pasó». El tono de su voz era delicado, calmante, pero firme, como si en cada palabra trazara un camino de vuelta hacia la tranquilidad. El niño, aún sumido en su pesadilla, comenzó a relajarse. Sus sollozos se convirtieron en suaves gemidos y poco a poco su respiración se fue estabilizando. Claudia continuó susurrando palabras de consuelo, dejando que su presencia lo reconfortara. «Mamá está aquí», repitió suavemente. «Puedes descansar, estás a salvo». Tras unos minutos el niño se serenó. Los músculos de su cuerpo, tensos hasta entonces, se relajaron por completo. El pequeño, con un largo suspiro, cayó en un sueño profundo y reparador. Claudia se quedó un momento más a su lado, asegurándose de que la calma era real. Finalmente, se enderezó y se volvió hacia Elliot. Lo que vio en sus ojos la dejó sin aliento. Una mezcla de asombro, gratitud y algo más profundo, algo que él no expresaba con palabras, pero que se leía en cada línea de su rostro. «¿Cómo supiste qué hacer?», preguntó Elliot en voz baja, sin apartar los ojos de ella. Claudia, aún tratando de procesar lo que acababa de suceder, se encogió de hombros ligeramente, antes de responder. «Es una forma de ansiedad infantil. A veces el miedo en un niño no necesita explicaciones, solo necesita ser comprendido y disipado con suavidad». Luego sonrió y añadió: «Soy psicóloga infantil, pero jamás ejercí. Mi esposo me prohibió trabajar al casarnos hace 3 años luego de graduarme». Elliot asintió lentamente, impresionado por lo que había presenciado. En ese momento, Claudia no era la mujer atrapada en una apuesta cruel. Era alguien más fuerte, alguien que había tomado el control en medio del caos y había traído paz donde antes había desesperación. El silencio se apoderó de la habitación, pero no era incómodo. Al contrario, había una conexión nueva entre ellos, una que ninguno de los dos había anticipado. La calma del niño, ahora dormido, parecía haberse extendido a ambos. «¿Quién es él?», preguntó ella finalmente, rompiendo el silencio. «¿Quién es este niño?». Elliot respiró profundamente, como si la pregunta lo hubiera alcanzado en el lugar más íntimo de su ser. «Es mi hijo», respondió, su voz cargada de una tristeza que ella no había visto antes. Y de repente todo comenzó a encajar. Claudia y Elliot salieron de la habitación en silencio, dejando al pequeño Sylvester durmiendo plácidamente. Las emociones en el aire eran densas, pero ninguno de los dos dijo una palabra mientras recorrían el largo pasillo. Cuando llegaron a las escaleras, Elliot rompió el silencio, girándose hacia ella con una expresión serena, pero cargada de significado. «Ven, vamos a la cocina», dijo en un tono suave, como si necesitara escapar de la intensidad del momento anterior. Claudia asintió y lo siguió. La mansión, aunque vasta, se sentía cálida y acogedora, como si todo estuviera diseñado para mantener a raya el frío del mundo exterior. Al entrar en la cocina, hallaron el suntuoso espacio vacío, pues ya era bastante tarde. «Voy a preparar algo de comer», anunció Elliot, sorprendiendo a Claudia. Ella arqueó una ceja, incapaz de ocultar su incredulidad. «¿Tú? ¿Preparar algo?», preguntó con una sonrisa juguetona. «No me digas que el gran magnate Elliot Schwartz sabe cocinar», agregó en tono de broma. Elliot rió suavemente mientras abría la nevera. «Te sorprendería lo que sé hacer», dijo con una leve sonrisa en los labios. Claudia se cruzó de brazos divertida y observó cómo Elliot empezaba a sacar ingredientes. Sin pensarlo demasiado, lanzó una broma. «¿Qué te parece una pizza?», dijo, esperando que él se retractara de su oferta. Para su sorpresa, Elliot comenzó a reunir harina, queso, salsa y todo lo necesario. «¿Pizza?», repitió con una sonrisa pícara. «Me parece perfecto». Claudia soltó una carcajada.
No imagino a un hombre como tú haciendo una pizza. Esto lo tengo que ver. Elliot la miró con una sonrisa confiada, pero la primera vez que intentó mezclar la harina, una nube blanca se alzó del bol, cubriendo sus manos y parte de su camisa. Claudia se tapó la boca para contener la risa, pero no pudo evitarlo. ¿Qué? Preguntó Elliot fingiendo estar ofendido. ¿Te parece divertido? Un poco, admitió Claudia, mientras su risa llenaba la cocina. Elliot sonrió con malicia y antes de que ella pudiera reaccionar, tomó un puñado de harina y lo lanzó ligeramente hacia ella. «¡Oye!», exclamó Claudia, sorprendida y divertida. «¿Te parece gracioso ahora?», preguntó él con una ceja levantada. Claudia, lejos de sentirse ofendida, tomó un puñado de harina y lo arrojó de vuelta, riéndose a carcajadas. «¡Guerra!», anunció ella, entre risas. Y así comenzó una batalla de harina. Ambos se lanzaban pequeños montones, riendo como si hubieran vuelto a ser niños por un momento. La cocina, antes impecable, ahora estaba cubierta de harina, pero a ninguno de los dos le importaba. La risa fluía libremente, un respiro fresco en medio de una noche tan cargada de emociones. Finalmente, agotados pero aún sonriendo, ambos se detuvieron. Claudia, con harina en el cabello y en la ropa, se dejó caer en una de las sillas de la cocina. «Creo que será la pizza más caótica que haya existido», dijo, secándose las lágrimas de risa de los ojos. «Pero también será la más divertida de hacer», respondió Elliot, con una sonrisa mientras intentaba limpiar un poco de harina de su rostro. Entonces Elliot sacó del refrigerador una masa ya lista de pizza y le hizo un gesto divertido para colocarle, ambos, la salsa, el queso y los demás ingredientes. Mientras trabajaban juntos, las risas comenzaron a disminuir, y una atmósfera más tranquila y reflexiva se instaló entre ellos. De repente Claudia se puso seria. Observó a Elliot de reojo, pensando en lo que acababa de presenciar en la habitación de Sylvester. La pregunta surgió antes de que pudiera contenerla. «¿Qué pasó con la madre de Sylvester?». Elliot se detuvo. La pregunta lo tomó por sorpresa, y por un momento su rostro cambió, mostrando un atisbo de dolor. Claudia se mordió el labio, arrepentida. «Perdón, no debí preguntar». Se disculpó preocupada de haber tocado una fibra demasiado sensible. Elliot suspiró profundamente y sacudió la cabeza. «No, está bien», dijo finalmente con un tono grave. Se fue. Nos dejó cuando Sylvester tenía solo 4 años. Se marchó con otro hombre, y desde entonces él ha tenido esas pesadillas. Ningún especialista ha logrado que desaparezcan por completo. Claudia sintió un nudo en el estómago al escuchar aquello. La imagen de Sylvester gritando por su madre aún resonaba en su mente. Era demasiado pequeño para entender lo que significaba el abandono, pero lo sentía, lo sufría como solo un niño podía. «¿Por qué no te has vuelto a casar? Al niño le haría bien una figura materna», preguntó ella con suavidad, deteniendo sus manos de lo que hacía sobre la pizza, para mirar a Elliot fijamente a los ojos. Elliot soltó una risa amarga. «Tal vez porque yo también estoy traumatizado. Tengo miedo de volver a confiar en alguien, de enamorarme y ser abandonado otra vez». Claudia lo observó en silencio, sintiendo una tristeza que no había esperado. Finalmente dio un paso hacia él y con una voz profunda y suave, poniendo una mano sobre su hombro, respondió: «El miedo a la traición es la herida más profunda que el corazón puede llevar, pero no sanarás huyendo de él. Solo se encuentra la verdadera libertad cuando dejas de temer lo que te puede quitar a alguien más y te concentras en lo que tú puedes dar». Las palabras de Claudia resonaron en el aire, tan claras y firmes que parecía imposible no escucharlas. Elliot la miró, asimilando la verdad que ella acababa de pronunciar. Un rato después el aroma de la pizza recién horneada llenaba el aire, y ambos se sentaron a la mesa. La harina aún manchaba sus ropas, pero las risas del pequeño caos culinario habían dado paso a una tranquilidad casi íntima. Elliot observaba a Claudia mientras ella tomaba un pedazo, y la curiosidad que lo había acompañado toda la noche finalmente rompió el silencio.
¿Por qué sigues con él?, preguntó de repente, su tono suave pero lleno de seriedad. Claudia levantó la vista parpadeando, sorprendida por la pregunta, como intentando simular que no la comprendía. ¿Con quién?, balbuceó avergonzada. Elliot sostuvo su mirada sin apartarla ni un instante. «¿Sabes a quién me refiero? A tu esposo». Claudia bajó los ojos a su plato, jugueteando con un trozo de pizza. Su silencio era una respuesta en sí misma, y luego bosquejó una frase evasiva. «No entiendo tu pregunta», dijo con suavidad. Elliot la observó por un momento más, midiendo sus palabras. No tenía la intención de herirla, pero tampoco podía quedarse en silencio ante lo que había presenciado. «Tengo algo que decirte», comenzó su voz firme pero no agresiva. «Cuando vi tu lealtad hacia él esta noche, la forma como intentabas protegerlo de sí mismo, de su adicción al juego, incluso en medio de su maltrato hacia ti, supe que tenía que darle una lección a ese bellaco, por eso te traje conmigo». Claudia lo miró desconcertada, sus ojos buscando alguna pista en su rostro que le explicara qué había querido decir con eso. «¿Una lección?», preguntó claramente confundida. «No entiendo, Elliot. ¿Qué quieres decir con eso?». Elliot suspiró, apartando su plato mientras sus ojos se volvían oscuros, como si recordara algo doloroso. «Tu marido tuvo una mala racha toda la noche. Lo observé desde el principio, y era evidente que no se detendría hasta haberlo perdido todo. Y cuando digo todo, no hablo solo de sus fichas o su dinero, sino también de ti. Mi propuesta no fue improvisada, la forjé al ver cómo te trataba, y lo más doloroso fue que, al mencionarlo, no vi ni un solo gesto de su parte para defenderte». Claudia se exaltó, su rostro enrojeció y sus manos se crisparon en la mesa. «Pero no me ha perdido a mí, Elliot», replicó la emoción brotando de sus labios. Elliot la miró con una calma imperturbable, su expresión cargada de una mezcla de compasión y firmeza. «Eso es lo que tú crees, Claudia», dijo en un tono bajo, pero claro como un rayo en medio de la tormenta. La frase la golpeó con una fuerza inesperada, como si un velo cayera ante sus ojos. Elliot hizo una pausa, dejándole espacio para procesar sus palabras antes de continuar. «Es difícil aceptar lo inevitable», continuó Elliot, con una calma que penetraba el aire. «A menudo, lo que más duele no es la pérdida en sí, sino darse cuenta de que comenzó mucho antes de que se manifestara. El amor, el respeto, la confianza, todos esos pilares se desgastan sin que lo notes, hasta que finalmente desaparecen, dejando solo el eco de lo que fue. Tu lealtad es digna de admiración, pero ¿hasta cuándo seguirás regalando tu corazón a quien no sabe cuidarlo?», concluyó, su tono cargado de sabiduría. Claudia se quedó en silencio mirando fijamente la mesa mientras las palabras de Elliot resonaban en su mente. A veces, aunque una mujer no llore, llora por dentro. Las piezas comenzaban a encajar, y con ello, una verdad dolorosa pero inevitable empezaba a florecer en su corazón, mientras en su pensamiento se replicaba aquella frase que Elliot dijera en un principio, arrepintiéndose de su inicial opinión superficial y despectiva hacia él. No juzgues a un libro por su portada. A la mañana siguiente Claudia llegó a su casa, suspiró profundamente al cerrar la puerta. Sabía lo que venía, podía anticipar el rostro furioso de Federico, las palabras cargadas de veneno. No había forma de evitarlo. De inmediato se oyó el sonido de un portazo. Federico apareció en la sala, despeinado, ojeroso, su furia evidente en cada uno de sus movimientos. La miró con un odio profundo, pero sobre todo con una herida en su ego. «Así que al fin volviste», gruñó Federico, su voz llena de desprecio. «Mírate. ¿Te crees muy digna por haber estado con ese ricachón? Te lo buscaste», comenzó su tono cargado de amargura. «Si no hubieras aparecido en el casino, nada de esto habría pasado. Eres una traidora». Claudia lo miraba con sumisión, su voz como un susurro. «Tienes razón. Todo esto es culpa tuya», continuó Federico con los ojos encendidos de ira. «Si te hubieras quedado en casa,
Si no hubieras ido a humillarme frente a todos, yo habría ganado esa apuesta. Claudia asintió cabizbaja con una serenidad inquietante. Tienes razón en todo. Siempre has sido el problema, gritaba Federico sin detenerse. Tú arruinaste mi vida. Eres tan débil, tan inútil, y ahora que te dejaste tocar por otro, soltó una carcajada amarga. Claudia cerró los ojos por un breve momento como si estuviera absorbiendo la intensidad de sus palabras. Admito que siempre he sido el problema, dijo Claudia en un tono suave, casi apacible. Federico sonrió satisfecho, creyendo que finalmente había ganado la batalla emocional. Dio un paso más cerca, creyéndose victorioso. «Por supuesto que la tengo», gritó alzando la voz más que nunca. «Sabes que lo que te digo es la verdad. Si hubieras sido una esposa decente, nada de esto habría pasado. Siempre fue tu culpa. Siempre has sido mi maldición». Pero Claudia lo interrumpió. «Tienes razón en que yo me involucré en todo esto, y lo lamento profundamente. Tienes razón en que yo fui el problema». Hizo una pausa, y Federico, confundido, la miró sin entender a dónde quería llegar. Entonces su tono cambió. Su voz se volvió más fuerte, más clara, más segura de sí misma. «Lo lamento porque debí haberme alejado mucho antes, y yo fui el problema, porque quise ver solo lo que quería ver, no lo que, en verdad, tenía delante de mis ojos». Sus palabras cayeron como un golpe en seco. Debí haberme dado cuenta de lo poco que valías como hombre y como esposo. Lo lamento, Federico, porque por demasiado tiempo te permití humillarme, te permití reducirme a esto que tú llamas una relación. Claudia dio un paso adelante. Su mirada ya no era la de una mujer rota, sino la de alguien que había recuperado su dignidad. Pero ¿sabes qué? Ya no me lamento más. Federico retrocedió un paso, sorprendido por el cambio. «¿Qué diablos estás diciendo?», balbuceó con un tono de voz menos seguro. «Digo que tienes razón. Tienes razón en que fui débil al seguir contigo, en que permití que me trataras como si no valiera nada». Claudia alzó la voz, con una fuerza que jamás había mostrado antes. «Tienes razón en que me involucré, pero te equivocas en una cosa, Federico. Yo no soy tu maldición. Tú eres la tuya propia». Federico quedó congelado. Nunca había visto a Claudia tan fuerte, tan resuelta. «¿Cómo te atreves a hablarme así?», gritó enfurecido, pero su voz ya no tenía el mismo poder de antes. «Soy tu esposo, y no voy a permitir que me respondas de esa manera». Claudia lo miró sin pestañear. «¿Te atreves a llamarte mi esposo, cuando lo único que has hecho es hundirme contigo? ¿Sabes qué, Federico? Ya no lo harás más. Quiero el divorcio». Las palabras resonaron en el aire como una sentencia. Federico la miró incrédulo, su rostro rojo de furia. «¿Estás loca?», gritó, avanzando hacia ella con la intención de imponerse físicamente. «No me vas a dejar. Nadie te va a querer como yo». Claudia, sin retroceder, lo miró con una frialdad que lo desarmó. «Tú eres incapaz de albergar amor ni siquiera hacia ti mismo». En ese momento, cuando Federico levantó la mano en un gesto amenazante, la puerta principal se abrió con un estruendo. Elliot entró a la casa con 2 de sus escoltas, su rostro impasible, pero sus ojos ardiendo de ira controlada. «Eso será suficiente, Federico», dijo Elliot, su tono suave, pero cada palabra pesaba como una roca. «Ya he llamado a la policía, y estarán aquí en cualquier momento». Los escoltas se movieron con precisión, bloqueando a Federico, pero aún sin tocarlo mientras Elliot avanzaba hacia Claudia. Federico, al ver a Elliot, dio un paso atrás, su furia consumiéndose en su impotencia. «¿Tú qué demonios haces aquí?», gritó, completamente fuera de control. «Esto es entre mi esposa y yo». Elliot lo miró con una mezcla de compasión y desprecio. «Tu esposa», dijo Elliot, recalcando las palabras, «ya no te pertenece. No la perdiste en una apuesta, Federico. La perdiste cuando dejaste de valorarla como persona». Hizo una pausa, dando tiempo para que las palabras penetraran. «Mis abogados se están encargando del divorcio justo ahora». Federico intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Elliot se acercó un poco más. «Has perdido, Federico.
Y no me refiero a tu dinero. Lo perdiste todo porque no supiste apreciar lo que tenías. Cuando las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, Claudia respiró profundamente, sintiendo cómo, por primera vez en años, su pecho se llenaba de alivio. Instantes después, los pasos de la policía se escuchaban acercarse desde el exterior. Federico, derrotado, miró a Claudia una última vez, antes de ser forzado a salir. Elliot se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. «¿Estás bien?», le preguntó con suavidad. Claudia lo miró, con una calma nueva y un brillo en los ojos que no había tenido antes. «Por primera vez, sí», respondió, sabiendo que el peso que había cargado durante tanto tiempo finalmente había desaparecido. Elliot acarició su mejilla y agregó: «Vámonos a la mansión», dijo en voz baja pero firme. «No recojas nada, iremos directo a las mejores boutiques a comprar nuevas prendas para ti. No quiero que lleves ningún recuerdo de este pasado. Mi hijo y yo te necesitamos». Hoy apenas despertó. Preguntó por la señora de dulce voz que había calmado sus pesadillas anoche. «Sylvester está esperándote, al igual que yo. Vamos a casa, como una familia, si tú me lo permites». Claudia, sintiendo una oleada de emociones que nunca antes había experimentado, lo abrazó fuertemente. Apoyó su cabeza en su pecho, dejando que sus lágrimas finalmente fluyeran. Pero no eran de tristeza, sino de alivio y esperanza. «Salgamos de aquí», susurró, levantando la mirada hacia él. «Hagamos que, de nuestras heridas, causadas por las espinas de la vida, florezcan nuevos rosales». Ambos salieron abrazados de la casa, dejando atrás el oscuro pasado que los había atormentado durante tanto tiempo. Un mes después, el sol de la Riviera bañaba la impresionante mansión de Elliot. En el jardín, adornado con flores frescas y decoraciones blancas, todo estaba listo para la ceremonia. Claudia, con un elegante vestido de novia, irradiaba felicidad, mientras a su lado, Elliot, vestido impecablemente, no podía apartar los ojos de ella. Entre ambos, el pequeño Sylvester, también vestido con un traje de galán, sonreía emocionado. La ceremonia comenzó en silencio pero llena de amor. Esta vez la única apuesta era el verdadero amor. Esta historia recuerda las palabras de Rupi Kaur: «Debes quererte tanto que tu energía rechace automáticamente a quien no te valora», o aquel pensamiento tan acertado de Viktor Frankl: «Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos enfrentamos al desafío de cambiarnos a nosotros mismos. La verdadera fortaleza nace del interior». Si quieres ayudar a los peluditos de la calle, es muy fácil. Solo tienes que suscribirte, darle un me gusta y compartir esta historia por WhatsApp. Déjame tu nombre en los comentarios para enviarte un saludo personalizado. Y ahora no dejes de ver esta historia, doblemente embarazada de príncipe que robó mi libertad.